seguimos con eh, simplicidad y claridad. Consiste en promover la idea de patrones visuales simples y que den un orden, una organización de los elementos hacia el usuario. Normalmente las aplicaciones, las páginas web están construidas en forma de cajas. La apilación de cajas que contienen videos, textos, imágenes, enlaces, menús, todos acomodados dentro de cajas. Eh, a través de eso podemos eh, generar sensaciones de orden, de agrupaciones, pero también podemos generar saturación de contenidos, por lo que el usuario se puede confundir, puede no identificar qué contenido está asociado con qué otro contenido y eh, perder el foco de lo que el usuario está buscando. Entonces, este principio de la simplicidad y la claridad es muy importante para reducir las sensaciones de confusión, de desorden, de estrés que el usuario puede tener. Y con esto mejorar su experiencia de usuario. Si el usuario llega a la aplicación o al sitio web y identifica de forma rápida los contenidos que estaba buscando, estamos más cerca de una experiencia de usuario óptima o de una mejor experiencia de usuario que simplemente tener una página estéticamente bonita. Podemos tener una página que se ve bonita o que se ve moderna, pero que sea difícil de navegar, que tenga desorden de los contenidos y entonces los usuarios van a tener una mala experiencia de usuario. Entonces la simplicidad y la claridad debe de estar plasmadas en las páginas web si conseguimos o si seguimos la teoría de la Gestalt. Tenemos también el principio de la consistencia y de la coherencia. Esta fomenta una coherencia visual en toda la interfaz. Habíamos hablado que eh, si un usuario encuentra en la cabecera de una página web una galería, va a empezar a generarle cierto escozor de ¿por qué está eso ahí? Esto no debería de estar ahí, no hay una cierta coherencia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que los usuarios cada vez están acostumbrados a un tipo de estructuras, de patrones, y combinarlos de una forma extraña para ellos, pues va a generar que no tenga coherencia, que se esté improvisando. No significa que la improvisación sea mala, podemos trabajar con ciertos antipatrones y generar resultados muy buenos, pero un antipatrón te puede indicar que un amplio grupo de los usuarios tipo tal vez no van a conseguir llegar a los objetivos a través de esa estructura propuesta. Bueno, al aplicar estos principios como la continuidad, la figura de fondo, los diseñadores pueden crear interfaces donde los elementos están relacionados de manera coherente y los usuarios puedan entender fácilmente cómo interactuar con ellos. Mm, Esto lo podemos identificar, por ejemplo, en los sliders, que le damos al usuario la sensación de que hay más elementos colocando puntitos y que el primer punto está de otro color a diferencia de los otros puntos. Con eso le decimos que existen más elementos y que te encuentras en la posición tal de ese slider, de esa galería. Entonces, ya ve el usuario una forma de identificar qué elementos están asociados a desplazarte sobre la galería y que tienen una relación esos puntitos con las imágenes o los contenidos multimedia que está visualizando. También tenemos el principio del recuerdo y del aprendizaje. Estos patrones visuales consistentes y reconocibles para el usuario facilitan la retención y el reconocimiento a medida que los usuarios van a interactuar con la interfaz. Lo que hablamos de la cultura digital de los usuarios es qué tan acostumbrados están con las aplicaciones móviles actuales, con los sistemas web actuales, qué tipo de estructuras usan constantemente, porque al usarlas constantemente, si se encuentran con esa estructura en una aplicación,
van a intentar interactuar de la misma forma en como lo habían interactuado. Si al interactuar o intentar interactuar con esa estructura como lo hacen con otro sistema y no responde de la misma forma, podemos generar que una dificultad y posiblemente un nuevo aprendizaje, y estaríamos diciendo que una estructura se puede comportar de formas diferentes, entonces el usuario no va a poder anticipar cómo se va a comportar esa estructura. Es decir, el clásico problema de la puerta. Si a una puerta le colocamos la perilla, le colocamos la barra de jalar y la placa de empujar, pues el usuario podría sentir confusiones en cuál es la forma correcta para abrir la puerta. Y entonces bueno, pues tendría que tener un nuevo aprendizaje hacia esa estructura, que en teoría ya había aprendido antes utilizándola en otros lados, y llega a este punto y pues hay un nuevo aprendizaje que hacer y va a chocar con su cultura digital y con su vivencia en otras aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. La emoción y la estética. El, el uso consistente de elementos como la simetría, el contraste y la continuidad puede evocar respuestas emocionales positivas y enriquecer la experiencia del usuario. Al utilizar estas proporciones o utilizar la, la parte estética de las interfaces, va a generar en el usuario el agrado hacia, hacia la página, ya sea porque el color le transmite alguna cuestión de tranquilidad o de emoción o simplemente que el contraste es correcto y le permite leer adecuadamente el contenido de una forma que le permite los descansos visuales y adquirir la mayor cantidad de la comunicación que se transmite por la página. Eso va a generar emoción en el usuario, incluso sin tener demasiados colores, pero tener una buena armonía y una buena consistencia entre los elementos colocados, va a generar en el usuario la sensación de tranquilidad, de emoción, de gusto, y muy posiblemente van a visitar constantemente esta aplicación o este sitio web. Recordemos que no basta con que se vea bonito, pero mantener proporciones áureas, mantener un buen manejo de los márgenes, de los espacios en blanco, de las proporciones del texto, de dejar espacios al final del texto que generen un descanso visual, no usar justificado en las páginas web para no perderse sobre la lectura y permitirle una lectura rápida. Todos esos elementos van a permitir al usuario generar emociones positivas sobre lo que están viendo. Entonces la estética, la forma en la que jugamos con las proporciones, va a ayudar a los usuarios a generar una experiencia de usuario positiva. Bueno, esa era la teoría de la Gestalt, y el último punto era hablar del pensamiento, las adquisiciones de habilidades. Los usuarios siempre ganan habilidad con el uso de los sistemas. Constantemente, entre más utilicen un sistema, van a irse familiarizando con lo que puede hacer, así como lo que no puede hacer. Entonces, cuando los usuarios van identificando las cosas que el sistema puede hacer, y la gente que crea el software le va a ir agregando nuevas funcionalidades, es importante indicar en alguna forma o de alguna forma estas nuevas habilidades o funcionalidades que pueden utilizar los usuarios, explotando esas habilidades de los usuarios. Muchas veces los sistemas ya cuentan con esos atajos, con esas habilidades, con esas funcionalidades, pero los usuarios todavía no adquieren esa habilidad. Les falta recorrer más sistemas parecidos, más formas de interactuar para ir descubriendo estas formas de interactuar con la aplicación o con el sistema y que le faciliten la vida en su día a día.
Ejemplo, el copiar y pegar con teclado facilita mucho la vida, así como también generar operaciones de bacheo, un conjunto de operaciones sobre un mismo elemento o sobre un conjunto de datos, una misma operación repetidamente sobre un conjunto de datos, ver la forma de agilizarle eso, ¿no? Esas funcionalidades y la forma de cómo detonarlas, que son cosas que se van adquiriendo. Un ejemplo puede ser cuando se aprende a manejar en carros estándar, tener esa coordinación y la forma correcta de cambiar las velocidades sin estropear el motor y sin desgastar los frenos y el clutch. Cada vez se va generando más la habilidad y las piezas mecánicas se van a ver menos desgastadas. Bueno, ese es uno. También tenemos el envío de mensajes con un móvil. La primera vez puede ser un poco complicado, pero ya la 100, está la vez 100 que se hizo, ya se puede inclusive hasta mandar o teclearlo ya sin ver el teclado, porque ya tenemos la ubicación del teclado, conocemos hasta dónde abarcan, hasta dónde llegan nuestros pulgares o nuestros dedos y podemos teclear de forma rápida, pulsar de forma rápida las teclas para poder enviar el mensaje. Inclusive ya hasta sin ver la pantalla, solamente con la retroalimentación de la vibración que nos da el teclado, podríamos saber si la tecla se dio o no se dio. Cuando se da en ese intermedio entre dos teclas, pues suele generar otra retroalimentación, lo que nos generaría a nosotros la duda de cuál fue la letra que se ingresó y tendríamos que ver la pantalla para determinar qué letra ingresó y ver si el texto es correcto. Entonces, estas retroalimentaciones nos permiten generar estas habilidades y hacer más rápido nuestras tareas. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de dónde más se utilizan estas habilidades y cómo cada vez que vas avanzando o lo vas haciendo repetidamente, vas adquiriendo más y más control sobre el videojuego y posiblemente te maten de forma menos rápida y tal vez pues mates de forma más rápida y vayas generando más habilidades, identificando combos y mejorando tu técnica para vencer en estas arcade. Entonces es realmente una habilidad, son habilidades que se tienen que ir generando y repitiendo constantemente para generar esa sensación de aprendizaje constante y eh, un dominio o la idea de sentir dominado ya estas funcionalidades. ¿Qué pasa cuando uno ya siente el dominio de las funcionalidades de un sistema y de repente la empresa decide cambiar toda esa interfaz, toda esa forma de interactuar y sin avisar, sin dar una introducción, un aprendizaje correcto a los usuarios? Pues lo que ocurre es que no van a poder utilizar la nueva aplicación de forma correcta, de forma rápida y de forma fácil, y entonces van a tener molestias muy fuertes. Lo que le pasó a Microsoft con Word cuando decidió cambiar de colocar todos los iconos en la cabecera a bandas por tabs y organizarlo de otra forma. Los usuarios sufrieron mucho estos cambios y se quejaron constantemente. Entonces, lo que realmente estamos notando con estos patrones de cuando Microsoft introduce nuevas formas de interactuar es que no hay una transición adecuada entre un mecanismo y otro. Y las buenas ideas, como por ejemplo Mosaico, sin haber llevado una correcta transición, pues termina siendo un producto malo, desaprovechado, considerando que, en palabras de Steve Jobs, las computadoras, la forma en la que se visualiza el contenido, quieren ser horizontales y no verticales. Entonces, el pensamiento de absorber los contenidos como está pensada en las computadoras y por ende la forma en la que se despliegan los contenidos
son de manera horizontal. Entonces, un mosaico con un scroll horizontal se puede considerar que es una navegación natural del contenido. Pero al no llevar adecuadamente la transición, pues los usuarios se quejan y terminan por eh, terminar comprándose una Mac o terminan pasándose a Linux y ven en riesgo Microsoft que las personas no van a seguir consumiendo sus productos porque al ser honestos hay competencia. O sea, Microsoft cree que por tener Windows no va a tener competencia, pero la competencia con GNOME, con KDE, con Mac es muy alta porque las interfaces que presenta la competencia son muy buenas y no KDE tienen interfaces muy bien pensadas. Muchos de los gestos y de las formas de interactuar que propone GNOME y KDE son robadas por Microsoft y luego modificadas para usarse interfaces de sus sistemas operativos.